Recuerden que la operación está haciendo referencia a que debo de hacer una resta y por lo tanto al 8 le debo de agregar un 1. Y entonces, les decía ayer, lo primero que debo de hacer para hacer la operación es calcular el mínimo común múltiplo. Así que por favor, díganme primeramente cuáles son las bases que ustedes observan en los denominadores que están en la parte superior, que están en la operación. ¿Qué bases observan? La X. No, la X no es una base. ¿Por qué no es una base? Porque si tú te das cuenta, aquí hay una operación resta y por jerarquía de operaciones, la primera operación que debes de hacer es la resta. Por lo tanto, la X no se llama base, la X se llama minuendo. De la misma manera, en el siguiente paréntesis, por jerarquía de operaciones, aquí debes de hacer primero la suma. Por lo tanto, esta X aquí se llama sumando porque hay una suma y aquí se llama minuendo. Entonces ninguna de esas dos X es base. Así que díganme entonces quiénes son las bases. Entonces podríamos resolver el 3, el 5 y el 8. No, no puedes resolver nada porque acuérdate que por jerarquía de operaciones tú sabes que aquí hay un paréntesis. Esta raya de fracción es un paréntesis y al ser un paréntesis te dice que primero hagas esta operación. Si te das cuenta, en el numerador no hay ninguna operación. Entonces la segunda operación que debes de hacer es esta. Pero esta operación no la puedes hacer porque la operación principal es la suma y resta de fracciones. Por lo tanto, forzosamente lo primero que debes de hacer es calcular el mínimo común múltiplo para poder hacer la operación más robusta, donde la operación más robusta obedece a la resta que hay entre los números racionales. Este número racional que tiene numerador y denominador, este que tiene numerador y denominador y este que tiene numerador y denominador. Entonces, vuelvo a repetir, lo primero que debes de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Pero para calcular el mínimo común múltiplo, primero me tienes que decir cuáles son las bases que tú observas en los denominadores. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las bases que ustedes observan? ¿Qué es una base? Una base es aquella que se multiplica tantas veces como indica el exponente. Sabemos que la base se escribe a nivel de línea de renglón, digamos, y el exponente se escribe como superíndice. Entonces así es también como me doy cuenta cuáles son las bases y cuáles son los exponentes. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las bases que ustedes observan en el denominador? El 1 y el 2. No, porque el 1 se llama sustraendo debido a que hay una operación resta, debido a que la jerarquía de operaciones me dice que primero hay que hacer la resta antes de elevar al cuadrado. Y también aquí hay una suma, por lo tanto este 2 se llama sumando. Entonces, al igual que hace rato cuando me dijeron de la X es minuendo y el 1 es sustraendo, pero no son bases. La X es sumando y el 2 es sumando, pero no son bases. Entonces, díganme otra vez, ¿cuál es la base? El 2. No, porque el 2 es el exponente. Este 2, que es como superíndice, se llama exponente. Y si te das cuenta, aquí hay un 1, que también se llama exponente. Y si te das cuenta, este 1 también tiene un 1 aquí arriba que no se escribe, que también se llama exponente. Esos unos sabemos que no se escriben porque de manera intuitiva se enseña que si no está, es que hay un número y solamente hay que escribir una vez a la base. Por eso, como ya está escrita, por eso no se escribe el 1, porque ya está escrita una vez. Nuevamente, ¿cuál es la base? ¿Cuáles son las bases que ven en el denominador? Hola. ¿Cuáles son las bases? Acuérdense que lo que les... ¿El signo de suma y resta sería? No, porque el signo es una operación. Acuérdate que una operación es una instrucción. Y la instrucción asociada a la resta es quitar y la operación asociada a la suma es agregar. Entonces, ¿cuáles son las bases?
Si se dan cuenta que estamos como que haciendo un proceso de discriminación, entonces vayan viendo más o menos que cada parte tiene un nombre y como tiene un nombre, entonces es más fácil entenderlo. Generalmente los de matemáticas, los docentes no les enseñan esto, sino solamente les dicen hazlo así y ya, pero no les enseñan la base para que ustedes tomen las decisiones adecuadas cuando están haciendo ejercicios y que no necesiten a nadie para resolverlo. O sea, lo que les estoy enseñando es cuáles son las decisiones basándose en conceptos que ya se los di y que se los he estado repitiendo para que no tengan la necesidad de depender de alguien, ¿no? Eso de depender de alguien es muy feo. Lo importante sería ser todos independientes. En su momento somos dependientes cuando estamos pequeños, pero ya luego hay que ser independientes, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la base? ¿Cuáles son las bases que observan en los denominadores? Hola, hola. Hola. ¿Cuáles son las bases? Alguien dígame algo, aunque sea dígame no sé. Hola. Hola. ¿Alguien me puede decir cuáles son las bases? Profe, yo no sé. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense que la base está elevada a un exponente. Entonces, todo lo que tenga un exponente, lo que está abajo es una base. Por lo tanto, si ustedes le buscan, y hace rato me dijeron, este es un exponente. Por lo tanto, todo lo que está entre el paréntesis es una base porque me está indicando cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo. En otras palabras, cuando yo escribo x menos 1 al cuadrado, lo que les estoy diciendo es que multipliquen a la base por sí misma dos veces. Por eso ya me doy cuenta que es una base. También hace ratito les expliqué que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Por lo tanto, este 1 indica que debe de multiplicarse por sí mismo una vez, pero como ya está escrito una vez, por eso no se le escribe el exponente 1. En otras palabras, con lo que les acabo de decir, ¿cuáles son las bases que yo veo en los denominadores? Pues las bases son el x menos 1, que está elevado a un cuadrado, y la otra base es el x más 2, y la otra base es el 1. Pero acuérdense que el 1 multiplicando por lo demás, primeramente debe de estar al principio, y además este 1, al igual que el más, no se escriben porque se ha hecho la consideración que siempre que nos escriben sabemos que hay un coeficiente 1 y hay que hay un signo positivo. Entonces, va de nuevo, lo primero que debo de hacer para calcular el mínimo común múltiplo siempre es ver cuáles son las bases que hay en el denominador. Y una vez que haya visto cuáles son las bases que hay en el denominador, necesito elegir el exponente mayor de cada una de esas bases. Entonces el exponente mayor de cada una de esas bases, pues no hay más que decir que el exponente es el cuadrado y el exponente es el 1, el cual el 1 no se escribe porque pues es el exponente más grande. ¿Sale bien? Entonces fíjense cómo no es complicado, pero lo que sí hay que hacer es entender los conceptos. Ahí es algo muy feo porque la mayoría de los maestros no les enseña conceptos y vuelvo a repetir, por eso el nivel educativo en México es tan bajo, como les dijeron en la primera plática que tuvimos, ¿no? Y eso hace pensar a todos los estudiantes que matemáticas nada más es aprenderte unas reglitas, nada más es pasar dividiendo, pasar sumando, pasar restando, y no es cierto, eso no es cierto. Cuando en verdad entienden las matemáticas, tienen la posibilidad de implementar, e implementar tecnológicamente es lo que me lleva a la industria. Y gracias a que hay industria,
pues hay avance en el país y hay economía y hay mejores salarios. Así que el gran atraso de México, el que seamos tercermundistas, básicamente obedece por la baja educación que hay en matemáticas y que no se ha responsabilizado ninguno de nosotros, ¿no? Así que por favor, vayan cambiando esa idea. Por eso les digo, estudien todos los días lean los conceptos que les di, porque así poco a poco van a ir dejando ese nivel tan bajo que traemos todos, ¿no? Y que es generalizado en todo el país. No nada más es en el Politécnico, en la UNAM, ¿no? Es en todo el país. Bueno, ok, ya que calculamos bueno, ¿alguna duda de cómo calcular el mínimo común múltiplo? ¿Alguna duda de cómo calculé este? Ok, si nadie abre el micrófono, entiendo que no, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ya calculé el mínimo común múltiplo, el procedimiento para hacer la operación, recuerden que siempre es mínimo común múltiplo entre cada denominador y eso multiplicarlo por el numerador. Eso ya lo habíamos visto en números, en aritmética. Entonces nada más es replicar, porque en aritmética vamos a ver lo mismo. En álgebra va a ser idéntico, no va a haber ningún cambio. De hecho, por eso es tan importante la primaria, porque teniendo bien la primaria, el bachillerato es muy rápido. Entonces, le comienzo. Díganme, por favor, cuánto es este mínimo común múltiplo entre este primer denominador. ¿Cuánto es x menos 1 al cuadrado por x más 2 entre x menos 1 al cuadrado? ¿Cuánto me da de resultado? Hola. Alguien dígame algo, por favor. Necesito de su participación para saber qué es lo que saben. Espere, profe, estamos pensando. Ok, ahí viene la parte, ¿no? O sea, de lo que ya vimos, nada más es dar el resultado. Acuérdense que dividir es repartir. Y también ya les había dicho que si ustedes dividen un 5 entre 5, siempre me da 1, porque estoy repartiendo la misma cantidad entre la misma cantidad y me da 1. Entonces esa división me da 5. También si yo divido x entre x, también me da 1, porque estoy dividiendo la misma cantidad entre la misma cantidad. Y si yo tengo x cuadrada menos 7x más 8 elevado a la 25 entre x cuadrada menos 7x más 8 elevado a la 25, también me da 1, porque es la misma cantidad entre la misma cantidad. Generalmente me gusta hablar con pesos y personas para que se entienda más. Recuerden que una cantidad es lo que se puede contar o medir. Y este número que está aquí y este número que está aquí, lo que están haciendo es representarme cantidades. Entonces, bajo ese concepto, vuelvo a preguntar, ¿cuánto me da la división del mínimo común múltiplo entre el primer denominador, que es lo que estoy dejando en rojo? ¿Cuánto me da esto? Hola. X más 2. Exacto, x más 2. Porque tú estás dividiendo este número, que representa una cantidad, entre este número. Y si se dan cuenta, los números son idénticos. Por lo tanto, esa división me da 1. Y 1 por lo demás, pues obviamente me da lo demás. Entonces solamente hay que entender los conceptos. Acuérdense que no existe el cancelar, no existe, jamás ha existido. Pero es como que un uso común, ¿no? Me preguntaban mis alumnos, ¿y por qué todavía muchos maestros lo hacen? Y les contestaba, pues porque no saben. Y solamente repite los mismos errores de su maestro porque no quieren ser docentes. Lo que quieren es trabajar, y como no saben ser docentes, o sea, docentes, amar a la profesión y enseñarles mejor a sus alumnos de la manera en que entiendan mejor, como no son docentes, pues nada más repiten los errores. Entonces, otra vez repito, mínimo común múltiplo entre denominador me va a quedar x más 2, y x más 2 por el 3, hay que entender que lo primero que se debe de escribir es el signo, luego el coeficiente y luego la base con exponente. Por eso primero escribo el 3 y luego escribo el x más 2. Eso es por orden, siempre debe de haber el orden. Y entonces, ya que acabe este paso, lo que debo de hacer es escribir la operación. La operación es una resta, por lo tanto escribo la resta,
Y vuelvo a repetir el procedimiento. El procedimiento es dividir mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. Entonces, por favor, díganme cuánto me da el mínimo común múltiplo. Esto que le estoy escribiendo es proceso mental, ¿eh? ¿Cuánto me da el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador? ¿Cuánto me da? X menos 1 al cuadrado. Exacto, porque lo que estoy haciendo es dividir dos números iguales, por lo tanto me da la unidad, y la unidad por el otro, pues me da el otro. Por lo tanto, el resultado de esa división, que vuelvo a repetir es mental, me queda x menos 1 al cuadrado. Y multiplicada por el 5, primero debo de escribir al 5 porque es el coeficiente, y posteriormente debo de escribir al x menos 1 al cuadrado. Eso es orden. Acuérdense que los términos, todos los términos, siempre primero es el signo, luego es el número, luego es la variable, luego es la función exponencial, donde la función exponencial puede ser así, o puede ser así, y función logarítmica, etcétera, etcétera, ¿no? Que algunos de ustedes quizás no lo conocen, pero pues así es como van los términos, ¿no? Bueno, escribo la siguiente operación, que es menos, y luego divido este mínimo común múltiplo entre el denominador. Díganme cuánto me da el mínimo común múltiplo entre el denominador. ¿Cuánto me da, chiquillos, jóvenes, chiquillas? A ver, si ustedes dividen 5 pesos entre una persona, ¿de cómo les toca? Si De una. No, si ¿Quedaría lo mismo, profe? queda lo mismo que 5. Si tú repartes X pesos entre una persona, ¿de cuánto te toca? Igual. Igual de a X. Si tú repartes X cuadrada menos 5X más 8 elevado a la séptima entre 1, ¿cuánto te queda? Lo mismo. Lo mismo, exacto. Entonces, vuelvo a preguntar, dígame cuánto es la división de x menos 1 al cuadrado por x más 1 entre 1. ¿Cuánto me da esta división? Igual X menos 1 al cuadrado. Por x más 1, ajá. Por X más 2. Entonces, por x más 2. Entonces, debido a eso, como aquí tienen que dividir, vuelvo a repetir, lo primero que hacen es mínimo con múltiplo entre denominador, y me queda esto mismo, porque están dividiendo entre 1. Y como hay que multiplicar por 8, recuerden que primero se debe escribir el coeficiente. Entonces, al escribir primero el coeficiente, debo de escribir primero el 8, luego debo de escribir el x más 2, acuérdense que la propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto, y por último el x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué lo escribo así? Porque así debe de ser el orden: signo, coeficiente, variable, base con exponente. Y obviamente primero la base con exponente más pequeña y luego la más grande. Siempre así es por orden. Por lo tanto, aquí también estoy utilizando el acomodo que me dan de los términos. Ese concepto es uno de los conceptos más básicos, y que debido a ese concepto, si lo aplican bien, cálculo integral es así súper sencillo, ¿no? Y también cálculo diferencial. Bueno, entonces, ¿qué fue lo único que hice ahorita? Fue calcular mínimo común múltiplo. Ya que calculé mínimo común múltiple, utilicé el procedimiento para sumar y restar números racionales. Déjense los escribo. Suma de números racionales, que se aprendió en la primaria, que también ya se los enseñé, y que jamás obedece a productos cruzados. Muchos maestros no hacen productos cruzados y por eso nunca aprenden, los chiquillos. Y de ahí, entonces, debo de continuar haciendo lo que veo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, aquí hay una resta, aquí hay una multiplicación, aquí hay una resta, aquí hay una división. En otras palabras, debo de hacer operaciones. Y esas operaciones, como ya les había dicho, se basan en la jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones se van a dar cuenta que este 3 multiplica el x más 2. Por lo tanto, hay que distribuir la multiplicación sobre los dos sumandos. Y acuérdense que eso se llama propiedad distributiva. Distribuir la multiplicación sobre los dos sumandos, eso es propiedad distributiva. Por lo tanto, el 3 por el x me da 3x
más 2. Luego, continúo con jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dice que aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Tiene mayor jerarquía la de multiplicación. La multiplicación y la resta tiene mayor jerarquía la resta, pero no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, agrego aquí, como no son términos semejantes, entonces lo que hago es propiedad distributiva. O sea, hay que multiplicar el menos 5 y distribuir la multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, multiplicando elemento por elemento es menos 5x, porque estoy utilizando leyes de los signos, y más 5, porque el otro concepto que estoy utilizando, insisto, es leyes de los signos. Y luego, aquí si se dan cuenta, viene una multiplicación y otra multiplicación. ¿Cuál de las dos multiplicaciones tiene mayor jerarquía? Pues como tiene la misma jerarquía, entonces lo que hago es hacer la primera multiplicación. Y la primera multiplicación es que este 8 multiplica la x y multiplica al cuadrado. Por lo tanto, voy a seguir conservando el signo menos, porque si ustedes se dan cuenta, y esto debe ser importante, la multiplicación que voy a hacer va a ser la del 8, no la del menos. Por lo tanto, voy a dejar menos porque aquí hay una multiplicación entre el menos y el 8, aunque generalmente decimos menos 8, pero debe de ser dicho menos por 8 por lo demás. Y entonces la primera multiplicación es la del 8 por la x y por el 2, ahí es propiedad distributiva, y dejo la otra multiplicación, esa no la realizo, porque si no estaría entrando en un conflicto debido a que ya estoy dejando de escribir el término. Entonces de aquí al hacer la multiplicación me queda un 8x más 16 y luego, si ustedes se dan cuenta por jerarquía de operaciones, aquí hay una resta y hay un cuadrado. Entonces quien tiene mayor jerarquía es el cuadrado debido a que no hay términos semejantes, y entonces voy a elevar al cuadrado. Y elevar al cuadrado es algo que ya saben de la secundaria, que si yo tengo un binomio al cuadrado, esto lo debo describir como el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o de manera similar debo describir el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y que eso solamente obedece a que en algún momento hicieron la operación, y si hacen la operación aplicando propiedad distributiva, me queda una a cuadrada menos ab, haciendo otra vez propiedad distributiva, me queda menos ba más b cuadrada, y van a darse cuenta que este AB y este AB son términos semejantes. Acuérdense que el orden de los factores va a tener el producto, y por lo tanto el resultado de multiplicar 2 veces la misma base, que es a menos b, me queda a cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces esos modelos a seguir simplemente obedece a que ya saben hacer la operación, y al hacer la operación pues son los resultados, ¿no? Recuerden que la operación implica multiplicar elemento por elemento, implica realizar propiedad distributiva, implica aplicar ley de los signos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo el modelo, el cuadrado del primero resulta que es una x cuadrada, luego menos 2 veces el primero por el segundo, 1 por x me da x, por el 2 me queda 2x, y por último el 1 al cuadrado pues me sigue quedando 1. Por lo tanto, aquí es más 1, y ya terminé de hacer las operaciones que están en el numerador y que obedeció a propiedad distributiva, a ley de los signos, a suma de términos semejantes y a jerarquía de operaciones. Y en el denominador, ahí es algo muy lindo, porque en el denominador nunca se van a hacer operaciones. Va a haber muy pocas veces en el que se hagan operaciones en el denominador, y el que no se hagan operaciones en el denominador obedece a que al querer dividir, pues la manera más fácil de dividir es tenerlo todo factorizado. Recuerden que esto está factorizado porque factorizar es expresar en factores, y si ustedes observan, aquí hay una multiplicación, por lo tanto estos dos son factores. Aquí hay un cuadrado, por lo tanto este x menos 1 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces yo me doy cuenta que está factorizado porque hay factores y porque hay potencias. Y en ese momento ya terminé este paso. ¿Qué fue ese paso? Ese paso fue jerarquía de operaciones, propiedad distributiva, suma de términos semejantes y ley de los signos. Pero pues todavía no termino la operación, porque la operación pues continúa, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, todavía aquí hay más instrucciones. Aquí hay una suma, aquí hay una resta, aquí hay una suma, aquí hay una resta, aquí hay una multiplicación, aquí hay otra multiplicación y aquí hay una división. Entonces no he terminado porque todavía en el resultado se ve que puedo aplicar más conceptos. Eso se llama toma de decisiones. ¿Cómo me doy cuenta que ya acabé? Hasta que ya no haya más instrucciones. Y saben que una instrucción es una operación. Por eso me doy cuenta, ¿no? No necesito un maestro que me esté diciendo a cada rato qué es lo que sigue, porque yo ya sé observar. Recuerden que observar no nada más es mirar, sino determinar qué quiere decir cada uno de los elementos que hay. Fíjense como que hay un elemento 3, aquí hay un elemento X, por lo tanto en medio hay una multiplicación. Aquí hay una suma, aquí hay una multiplicación, aquí hay una suma, aquí hay una resta, aquí hay una multiplicación, otra multiplicación, etcétera, ¿no? Eso es observar. Y el observar se basa en los conceptos. No es que sea difícil, simplemente es el nivel que deberían de tener aquí y que por todos los años de inconsistencias, por eso hay muy pocas personas que tienen el nivel, pero no es complicado, ¿no? En un mes y medio se logra el nivel y ya está, ¿no? No es algo con lo que tengamos que cargar toda la vida y que obviamente produzca que no tengamos triunfo en nuestras actividades académicas. Entonces, le comienzo. Lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Pero jerarquía de operaciones va a implicar suma de términos semejantes. Y términos semejantes ya habíamos visto que son los que tienen la misma variable, la misma base con exponente, etc. Entonces díganme, ¿este tiene término semejante? ¿Hay algún término semejante con el que se pueda sumar este? Sí, el 5x. Ok, y entonces si te das cuenta tiene signos diferentes, y como tiene signos diferentes, entonces lo que debo de aplicar es la ley de la resta, donde la ley de la resta sabemos que si son números diferentes, se hace la resta y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuánto me da esa operación de términos semejantes? Menos 2. Menos 8x. 2x es menos 2x. ¿Por qué? Sí, sí. Porque acuérdense que es ley de la resta. Y acuérdense que desde ahí tenemos que aprendernos las leyes, ¿no? Luego, hago términos semejantes. ¿Este 2 tiene término semejante? El más 5. El más 5. Y por lo tanto, como son del mismo signo, entonces el concepto que debo de aplicar es la ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que si son del mismo signo, se hace la suma de los números y se deja el signo. Por lo tanto, ¿cuánto obtengo? Más 7. Más 7. Ok, muy bien. Entonces, ahora me voy con la siguiente operación. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta, pero también hay una multiplicación. Entonces, quien tiene mayor jerarquía es la multiplicación. Pero luego aquí hay otra multiplicación. Entonces, lo que voy a hacer es hacer primero la multiplicación más complicada y luego la más fácil. Si ustedes se dan cuenta, esta multiplicación es más complicada porque aquí tengo 2 términos por 3 términos. Y la multiplicación más fácil es la del menos, porque multiplicar por signo menos, pues nada más es ley de los signos. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Voy a hacer toda la multiplicación de jalón. Díganme cuánto es 8x por x cuadrada. ¿Qué debo de utilizar? Pues obviamente leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo la misma base en 2 potencias, lo que hago es dejar una sola base y hacer la suma de los exponentes, que eso también ya lo vimos. Entonces vuelvo a repetir, díganme cuánto es 8x por x cuadrada. 8x cúbica. Muy bien, es 8x cúbica. Entonces, si te diste cuenta, hiciste la multiplicación más complicada. Ahora vamos a hacer la más fácil. Si ya te dio 8x cúbica y la multiplicas por este menos, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto es 8x cuadrada por menos? Ya me perdí. ¿Me puedo volver a explicar, por favor? Sí, acuérdate que lo importante es hacer operaciones. Y vuelvo a repetir, aquí tienes una multiplicación y aquí tienes otra multiplicación. ¿Cuál es la de mayor jerarquía? Pues las dos tienen la misma jerarquía. Como las dos tienen la misma jerarquía, ahora vamos a cambiar de estrategia y lo primero que vamos a hacer es la multiplicación más difícil. La multiplicación más difícil fue la que hiciste. 8x por x cuadrada te dio 8x cúbica. Ya hice la multiplicación. ¿Por qué? Porque multipliqué 8 por 1,
que son coeficientes, utilizo tablas de multiplicar y multiplico x por x cuadrada, que utilizo ley de los exponentes. La ley de los exponentes ya les había explicado aquí abajo. Por lo tanto, otra vez, el 8x por el x cuadrada te da 8x cúbica. Y ahora lo único que te hace hacer es realizar esta multiplicación. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿cuánto te da 8x cúbica por este menos? Entonces es la ley de los signos. Sería como estaba en positivo, pasa a negativo. Ajá, pero no se llama pasar. Si Ay, multiplicas o divides dos signos iguales, el resultado es positivo. Y si multiplicas o divides dos signos diferentes, el resultado es negativo. Decía un alumno por ahí, es que la manera en que nos la enseñan es la más fácil. Y les dije, no, no es la más fácil, es la peor que te pueden enseñar. Porque te enseñan a que las matemáticas son solamente reglitas fáciles. Y no es cierto, porque no se cambia, no se cae, no se... nada. Simplemente es el resultado de una operación. Y cuando haces ese proceso formal, las matemáticas toman su lugar, porque las matemáticas son formales, y en ese momento todo se vuelve más fácil. Pero hace falta esa parte del formalismo. Exactamente como tú dices, es ley de los signos. Y si aplicas ley de los signos, dime cuánto es 8x cúbica por el menos. menos 8x cúbica. Exacto, porque tú sabes que lo primero que se debe de escribir es el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Entonces fíjense cómo ahí ya estamos avanzando mucho de nivel, porque ya estoy aplicando muchos conceptos. Ley de los signos, tablas de multiplicar, leyes de los exponentes, propiedad conmutativa, porque estoy haciendo primero una multiplicación en lugar de la otra. Recuerden que la propiedad conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto. Y no es que se los haga más difícil, sino simplemente les estoy diciendo exactamente cómo se llama cada concepto. Y eso me crea fortalezas súper altas. Y me crea que al rato pueda llegar hasta un doctorado, un postdoctorado y lo que sea, y con la mano en la cintura, porque soy formal al hacer las cosas. Ahora bien, vamos con la siguiente propiedad distributiva. Díganme cuánto es este 8x, pero ahora lo multiplico por menos 2x. ¿Cuánto les da el 8x por el menos 2x? Menos 16x al cuadrado. Exacto, menos 16x al cuadrado. Y ahora te falta multiplicar por este otro menos. ¿Cuánto te da eso multiplicado por el otro menos? O 8x al cuadrado Te da más positivo. positivo, muy bien, te queda más 16x al cuadrado. O sea, ese último ya sería volver a aplicar la ley de los signos, pero vuelvo a repetir, primero hago la multiplicación más complicada, para que al último, pues ya nada más multiplico por menos y ya me da el signo contrario. ¿Sale bien? Lo que estoy haciendo es hacer una operación súper grande en un solo paso, y eso se puede hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es cuál me conviene más, porque ya domino los conceptos. Y ahora bien, va de nuevo. Díganme ahora cuánto es este 8x por este 1. ¿Cuánto les queda 8x por 1? 8x Y por el menos, menos 8x. ok, te queda menos 8x. Te queda menos 8x. Y si se dieron cuenta, hice una operación bastante robusta, solamente entendiendo los conceptos. Primero la multiplicación difícil y luego la fácil. Que eso ya con la habilidad del paso del tiempo, ustedes lo van a hacer más rápido y sin tardarnos tanto, ¿no? Ahora voy con la siguiente. Díganme cuánto es este 16 por esta x cuadrada. ¿Cuánto es 16? 16x cuadrada Ok, muy bien. Y si lo multiplicas por este menos, ¿cuánto te queda? menos 16x cuadrada. Ok, muy bien. Menos 16x cuadrada. Ahí vamos avanzando. Muy bien, perfecto. Y entonces, ahora díganme cuánto les da este 16 por este menos 2x. Signo por signo, coeficiente por coeficiente, variable por variable. ¿Cuánto les da 16 por menos 2x? 32x.
menos 32x, porque acuérdate Menos que... 32x. Sí. Ajá, y si tienes menos 32x, ahora multiplica por este otro menos. 32x positivo. Exacto, más 32x. No digas 32x positivo porque el orden es signo, coeficiente y variable. ¿Va que va? Algunos maestros acostumbran a decir 32 positivo o 32 negativo. No, está mal dicho, porque primero debe ser el signo y luego debe ser el número. Pero son algunas malas costumbres que algunos maestros nos lo agregan, ¿no? Ahora bien, por último, díganme cuánto es este 16 por este 1. 16. Y ese 16 por este menos, ¿cuánto te queda? Menos 16. Muy bien, te queda menos 16. Entonces, si se acaban de dar cuenta, acabo de hacer una operación bastante robusta, pero obedece a la aplicación adecuada de los conceptos. Solamente hay que entender que existe propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, y que de preferencia primero hagan la complicada y luego la fácil, para que no les cause tanto conflicto la operación, ¿no? Ahora bien, en el denominador saben que siempre se escribe igual, no se hace operaciones en el denominador, porque se va a buscar factorizar y posteriormente hacer divisiones. La factorización aún no la hemos visto, pero sin embargo tienen ideas básicas de lo que es factorización. Bueno, le continúo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues si se han dado cuenta, todavía no termino, porque hay sumas, hay restas, hay sumas, hay restas, hay divisiones, o sea, todavía hay operaciones que puedo realizar. Y entonces, otra vez, utilizando el concepto de jerarquía de operaciones, necesito ver cuáles son los términos semejantes, y de los términos semejantes sabemos que primero comienzo con el que tenga el mayor exponente, y el mayor exponente, si ustedes están observando, es este menos 8x cúbica. Ahora pregunto, ¿hay algún otro término semejante con el menos 8x cúbica? El 16x cuadrada. No, no es término semejante porque deben de tener el mismo exponente. Y si tú te das cuenta, uno tiene exponente 3 y el otro tiene exponente 2. Por lo tanto, el menos 8x cúbica ¿tiene algún otro término semejante? No. No. No tiene. Y como no tiene, pues lo escribo tal cual, menos 8x cúbica. No puedo hacer la suma con ninguno porque no hay ningún término semejante. Y como no hay ningún término semejante, entonces me voy al siguiente. Y el siguiente, por orden, son los cuadrados. Así que díganme, ¿este 16x cuadrada tiene término semejante? Sí, ¿Cuál? el 16x cuadrado. Y ahora dime, si tú haces la suma de esos dos, ¿cuánto te queda? X cuadrada. No, porque debes de utilizar No. la ley de la resta. Y si usas la ley de la resta, dime cuánto es 16 menos 16. ¿Cuánto es 16 menos 16? 0. 0, exacto. Por lo tanto, esos dos, cuando hago la operación de términos semejantes, me da un 0, pero ese 0 obviamente no lo escribo. ¿Sale bien? Acuérdense de la ley de la suma, ley de la resta y los términos semejantes. Porque lo que hizo su compañero ahorita fue que tenía un 16x cuadrado y tenía otro 16x cuadrada, y su compañero canceló el 16 con el 16, por eso nada más les quedó la x cuadrada. Ese es el gran error que me introduce un concepto mal dicho de acuerdo al lenguaje español. O sea, ahí es una atrocidad decir cancelar porque va en contra de lo que es el lenguaje español y no debe de ser así. Bueno, le continúo. Ahora bien, buscamos otros términos semejantes que ahora debe de ser con respecto a la x. Díganme, ¿este menos 2x tiene término semejante? Sí, el menos 8x. Ok, tiene al menos 8. Ahí utilizaría la ley de la suma. ¿Cuánto les da menos 8x menos 2x? Menos 10x. Menos 10x, muy bien. Pero si te das cuenta, todavía hay otro término semejante. Y el otro término semejante con esos es el 32x. Por lo tanto, si llevas menos 10x y ahora tienes un más 32x, utiliza la ley de la resta. ¿Y cuánto te queda? 22x. ¿Positivo o negativo? Positivo. Exacto, me queda más 22x. Acuérdense que siempre debe ser con el signo.
porque en un término siempre se debe decir signo, coeficiente y variable. Muy bien, y por último, si ustedes se dan cuenta, me quedan términos independientes, porque no tienen variable, que es este 7 y este menos 16. Por lo tanto, al tener signos diferentes, utilizo ley de la resta, y al utilizar ley de la resta, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto es 7 menos 16? Dejen el signo del mayor y hagan la resta de los números. ¿Cuánto me quedan? -9. 9. Ok, muy bien, menos 9. Porque el signo del mayor, el mayor es el 16, tiene signo negativo. Dejo el negativo y hago la resta de los números. Y 16 menos 7, pues me da el 9, ¿no? Y entonces, ya me di cuenta que mi raya de fracción estuvo muy grande. Exageré, no me iba a dar tan grande. Y solamente acuérdense que en el denominador nunca se hacen operaciones. Va a haber muy pocas veces en que se hagan operaciones y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cuando sí se puede hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que seguiría? Pues lo que sigue es factorizar. Pero como no les he enseñado a factorizar, porque este es un polinomio de grado cúbico, ese se puede factorizar a través de un procedimiento que se llama de división sintética. Pero como todavía no les he enseñado división sintética, ahí dejamos el resultado porque ya no puedo hacer operaciones en el denominador. Recuerden, jamás van a hacer operaciones en el denominador. Y lo que hay que buscar es factorizar el numerador para poder llegar a un resultado. Y si no puedo llegar a un resultado, pues ahí se queda. Fíjense cómo desde el principio nunca dije igual con 3 o igual con 2 o igual con 0. Por lo tanto, no es una ecuación. Solamente debo de hacer operaciones, operaciones, operaciones hasta llegar al resultado, que el resultado es este. Y ahora, ¿por qué son importantes las operaciones? Porque en un proceso tecnológico, posiblemente un proceso me da esto, otro proceso me da esto, otro proceso me da esto, pero son 3 procesos. Entonces, a través del álgebra, lo que se hace es llegar a un solo proceso y este se puede implementar de una manera más adecuada. Es lo que ha ocurrido con las televisiones. Acuérdense que las televisiones antes eran bastante voluminosas, pero a través de procesos tecnológicos se ha logrado en que una televisión básicamente es un circuito integrado. Si vieran la televisión actualmente por dentro, prácticamente toda la televisión es un circuito integrado que mide como lo que mide un procesador, o sea, es del tamaño de un procesador. Si alguna vez han visto un procesador, un i5 o un i7, pues se dan cuenta que es muy pequeño, es como de 3 centímetros cuadrados, 4. El difusor es el que es grande, pero en general ya una televisión es muy, muy, muy pequeña. Y lo que ocupa mucho, mucho espacio son los LEDs. Y los LEDs son extremadamente baratos, ¿no? Tenemos en cuenta que ahorita una televisión ha de estar costando como unos 150 pesos más o menos. Pero pues la venden a 3,000 y 4,000 pesos porque obviamente la patente, o sea, todo el proceso tecnológico es el que se cobra, ¿no? Mi conocimiento es el que se cobra. ¿Sale bien, jóvenes? ¿Dudas de las operaciones? No, profe. Ok. Entonces, acuérdense que todo, o sea, hemos ido en escalerita, ¿eh? Les he ido subiendo de nivel, pero siempre estoy comenzando con jerarquía de operaciones, ley de la suma, ley de la resta, ley de los signos, propiedad conmutativa, propiedad distributiva. Y si se dan cuenta, todo se está repitiendo. No hay nada diferente. Y entonces ya podemos pasar al siguiente tema, donde el siguiente tema son ecuaciones. Y las ecuaciones son súper fáciles de hacer por la única y sencilla razón que ya saben operaciones. Y si saben operaciones, díganme, ¿qué es una operación? Una instrucción. Es una instrucción, muy bien. Y una instrucción es un verbo y el verbo te indica acción. Entonces es una instrucción. Y entonces para poder realizar ecuaciones, lo que vamos a hacer operaciones y también vamos a hacer operaciones inversas. Y la operación inversa es la instrucción, que regresa, que te regresa al número inicial. Entonces las ecuaciones se resuelven a través de operaciones y operaciones inversas, nada más, no hay nada. Y operaciones implica jerarquía de operaciones, propiedad distributiva, propiedad conmutativa y todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces la primera operación que vamos a hacer va a ser una sencillita, la primera ecuación. Entonces la primera ecuación que vamos a hacer es un 2 que divide a un 3 más un 1 que divide a un 1
menos un 2 entre x, igual con 8. Entonces, esas ecuaciones pues, son de las más sencillas que podemos ver en nivel bachillerato y que son muy rápidas por la única y sencilla razón que ya sé hacer operaciones. Y como ya sé hacer operaciones, pues lo hacemos de una manera formal y basándonos en conceptos. ¿Sale bien? Entonces, fíjense bien, chiquillos. Ustedes ya tienen el nivel, solamente es que se la crean. Díganme, de todas estas operaciones, ¿cuál es la primera que voy a hacer debido a la jerarquía de operaciones? Dividir. ¿Cuál de todas? Porque aquí hay una división, aquí hay una división y aquí hay una división. ¿Cuál de las tres hago primero? El del 2x. Ok, muy bien. La operación que debes de hacer primero es la de 2 entre x. Pero si te das cuenta, tú no puedes repartir 2 pesos entre x personas porque no sabes cuánto vale la x. Debido a eso, entonces la operación que voy a hacer va a ser la resta. Acuérdense que aquí hay un paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis. Eso quiere decir que la primera operación que voy a hacer es la de 1 menos x. Pero esa operación obedece a números racionales y esa operación ya sabemos cómo hacerla. En otras palabras, voy a escribir el 2 dividido entre un 3 más un 1 entre. Cálculo mínimo como un múltiplo. Díganme por favor cuál es la base que observan ustedes en estos denominadores. ¿Qué base observan? ¿Uno? No, porque el 1 es un coeficiente y aunque el 1 esté elevado a la 1, el 1 no es una base propiamente porque a veces ni se escribe. Si te diste cuenta, el 1 ni estaba escrito. Entonces, díganme cuál es la base. ¿Qué base ven en estos denominadores? Recuerden que ese concepto ya lo vi, ¿eh? Ya se los expliqué hace rato. ¿Qué base observan? ¿La X? La X, muy bien. La única base que observo es la X. ¿Por qué nada más está la X? Porque ya habíamos dicho, el 1 es coeficiente. Solamente estos dos están en el denominador. Y, si se acuerdan, el X tiene un exponente 1. No se escribe porque ya está escrita una vez la X. Sería como un pleonasmo escribir X a la 1. Por lo tanto, el único denominador, perdón, la única base es la X. Y esa base es precisamente el mínimo común múltiplo. Acuérdense que les había dicho que se escribe la base con el mayor exponente, pero el exponente que tiene es 1, por lo tanto se queda así. Y entonces díganme por favor cuánto les da esta x entre el 1. X. Muy bien. Y x por el 1 de arriba, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto es x por 1? X cuadrada. No, porque si te das cuenta, x cuadrada sería x por x, porque la ley de los exponentes te dice que si tú tienes dos bases con diferente exponente, lo que haces es sumar el exponente de 1 más 1. Por lo tanto, aquí sí podrías decir x cuadrada, pero si multiplicas x por 1, no puedes aplicar la ley de los exponentes. Por lo tanto, ¿cuánto es x por 1? X. X, muy bien. Y eso implica entonces que lo que debo de escribir en el numerador es x. Y entonces aquí escribo una x arriba. Aquí escribo una x. Luego escribo la operación, que la operación es una resta. Y ahora díganme por favor cuánto es este mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. ¿Cuánto es x entre x? Uno. X. 1, muy bien, porque habíamos dicho hace rato que cualquier cantidad dividida entre sí misma
Pues me da 1 porque estoy repartiendo. Entonces me da 1. Y 1 que ya te dio la división por este 2 que está en el numerador, ¿cuánto te da el 1 por 2? 2. Ok, muy bien, te queda 2. Y por lo tanto, aquí escribo el 2. Y entonces ya estoy resolviendo la ecuación y lo único que debo de hacer son operaciones y operaciones inversas. Fíjense cómo ahí ya no funciona lo que les enseñan sus maestros mediocres de todo su sistema educativo al que posiblemente han pertenecido, porque siempre les dicen, pasa sumando, pasa restando, pasa... No es cierto, no se pueden resolver así las ecuaciones. Insisto, por eso está tan mal el sistema educativo, porque no saben comunicarse. Y el decir pasar, ni siquiera están diciendo una palabra adecuada, porque acuérdense que pasar no quiere decir entregar. Pasar quiere decir te lo pongo enfrente un ratito y luego te lo quito, o te lo pongo enfrente varias veces y luego lo quito, ¿no? Y eso es pasar, pues. Ok, seguimos con operaciones. ¿Por qué seguimos con operaciones? Porque sigue habiendo división, suma, división, resta, división. Ahora díganme, de todas esas operaciones, ¿cuál es la operación que debo de hacer de acuerdo a la jerarquía de operaciones? Hola, ¿cuál operación hago? ¿De división? ¿Cuál de las tres? Porque hay una, hay dos y hay tres. ¿Cuál de las tres? La de x menos 2 entre x. Muy bien, esta es la primera división que debo de hacer. Ahora díganme, ¿esta x con esta x se puede cancelar? No. No, no se puede cancelar porque primeramente no existe la cancelación. ¿Y cuál es la respuesta? Pues esta raya de fracción es un paréntesis. Y como es un paréntesis, la primera operación que se debe de hacer es una resta. Pero como la resta no se puede hacer, entonces tengo que hacer la división. Pero si se dan cuenta, esta división que debo de hacer me va a regresar a lo que tengo aquí arriba. Por lo tanto, no me conviene hacer esa división, sino la división que hago es esta. Y esta división lo que va a implicar es que voy a hacer una división de fracciones. Y la división de fracciones, que no se llama ley del sándwich, ahí hubo una persona rara que se le ocurrió decir ley del sándwich y hasta decirle ley de la torta o decirle ley del chicharito. Entonces debe de ser un numerador que está aquí, un denominador que está aquí y también debe de haber un numerador que está aquí y un denominador. Ahí es cuando a este 1 le agregamos un 1 abajo para que podamos hacer producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, lo que voy a hacer en esa división es multiplicar los extremos y luego dividirlo entre el producto de los medios. Vuelvo a repetir, ¿por qué no hice la división del x menos 2 entre la x? No la hice porque esta división me iba a regresar a la anterior. Por eso no se hace esa división, sino la división que hago es la que les estoy mostrando de la división entre los dos enteros. Y que vuelvo a repetir, eso me lo va a ir marcando la experiencia. Por lo tanto, vuelvo a dejar el 2, vuelvo a dejar el 3, vuelvo a dejar el más y hago el producto de extremos, que ya les dije que son los verdes, entre el producto de medios. Por lo tanto, el producto de esos dos extremos, el 1 por x, ¿cuánto les da 1 por x? ¿Cuánto es 1 por x? X. X, muy bien, es x y lo divido entre el producto de los medios. Por lo tanto, el producto de los medios es este 1 por x menos 2. ¿Alguien me puede decir cuánto es 1 por x menos 2? X menos 2. Ok, es x menos 2 y esto es igual con 8. Entonces, si se han dado cuenta, jamás he utilizado pasar, no existe pasar, y solamente es hacer operaciones, operaciones y operaciones. Ahora bien, otra vez sigo con operaciones.
aquí tengo una jerarquía de operaciones. Díganme cuál operación hago primero, la división, la suma, la división o la resta. La división de entre x menos 2. Ok, primero hago esta división, pero si yo hago esa división, me voy a regresar a la original. Por lo tanto, no me conviene. Y como no me conviene, no hago esa división. Pregunto, ¿puedo cancelar esta x con esta x? No. No, ¿por qué? Porque hay un paréntesis, la raya de fracción es un paréntesis. Y me dice que primero hay que hacer la resta. Por lo tanto, como no puedo hacer la resta porque no son términos semejantes y no hago la división porque me regreso a lo anterior, entonces lo que voy a hacer es esta suma de dos fracciones. Y en esa suma de dos fracciones, recuerden que al 3 le debo de agregar un 1 para que sea un número racional. Y entonces ahora sí puedo hacer la suma de esas dos fracciones. Pero para realizar la suma, lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Y entonces, para el mínimo común múltiplo, les había dicho que me deben de decir cuáles son las bases que están en los denominadores. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las bases que están en los denominadores? X menos 2. Exacto, x menos 2 es una base. ¿Cómo sé que es una base? Porque la raya de fracción es un paréntesis y este paréntesis está elevado a la 1. Por lo tanto, esa es una base porque yo sé que está escrita una vez como factor. Y por lo tanto, las bases solamente es el x menos 2. Y entonces comienzo el proceso. El proceso es, dividan x menos 2 entre 1. ¿Cuánto les da x menos 2 entre 1? X menos 2. Ajá, y si multiplican x menos 2 por el 3, eso implica que debo de hacer una propiedad distributiva. O sea, debo de multiplicar el 3 por la x y debo de multiplicar el 3 por el 2. Por lo tanto, si multiplican el 3 por la x y el 3 por el 2, ¿cuánto les da? Hola. Bueno, vamos a dejarlo indicado para que no se me mueran. Es 3 por x menos 2. Quería subir un grado de nivel, pero está bien, ¿no? Es poco a poco. Entonces es 3 por x más 2. Ahora más, díganme por favor, ¿cuánto me da este mínimo común múltiplo entre este denominador? ¿Cuánto es x menos 2 entre x menos 2? Profe, entonces ahí lo que hizo fue multiplicar el 3 por x da 3. Ajá, o sea, lo que yo quería que me dijeran, ajá, sería 3x menos 2, ¿cuánto les da de resultado? Y como tú ya dijiste, ¿no? 3 por x te da 3x y... ¿cuánto te da 3 por menos 2? Hola, ¿cuánto te da 3 por menos 2? Me daba 6. No, te da menos 6. Acuérdate Bueno, menos 6. Ajá, primero es el signo y luego es el número. Sí, esa operación es lo que quería que hicieran, que está bien, ¿no? Si no la hicimos, pues la dejamos indicada y lo hacemos en el siguiente paso. Pero ya lo pueden hacer, pues, es cosa que vayan ya haciendo muchos conceptos en un solo paso. Y eso obviamente me mejora el nivel, ¿no? Pero ahorita lo hacemos en el siguiente, no pasa nada. Ahora, va de nuevo la pregunta. ¿Cuánto es x menos 2 entre x menos 2? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo entre el denominador? 1. 1. Y si multiplicas 1 por la x, ¿cuánto es 1 por x? X. X, muy bien. Y entonces eso quiere decir que hay que escribir más x. Y lo que hice fue la suma de dos números racionales. Aquí lo escribo para que se acuerden del concepto. Y aunque nunca sus maestros hayan hecho esto es lo importante, escribir los conceptos utilizados. Suma de números racionales. Y si van escribiendo esos conceptos, poco a poco se los van a ir aprendiendo. Pero hay que hacerlo. Bueno, ok. Seguimos con jerarquía de operaciones.
Por jerarquía de operaciones, díganme por favor cuál operación hago primero. La división, la multiplicación, la suma, la división o la resta. ¿Cuál hago primero? La división, la multiplicación, la resta, la suma, la división o la resta. ¿Cuál operación hago primero? La división. No, no se puede hacer la división, porque para hacer la división, primero tienes que hacer la operación que está entre paréntesis. Recuerda que la raya de fracción implica que aquí hay un paréntesis y primero hay que hacer esa operación. Entonces, dentro de este paréntesis, dime cuál es la operación que se debería hacer. La multiplicación. Exacto, la primera que hay que hacer es la multiplicación y para la multiplicación utilizas propiedad distributiva. Les digo, esa operación la pudimos haber hecho mentalmente, pero está bien, no pasa nada, la hacemos ahorita. Por lo tanto, si aplicamos propiedad distributiva, me va a quedar un 2 que divide, díganme cuánto es 3 por x. 3x. Muy bien, es 3x y díganme cuánto es 3 por menos 2. Menos 6. Menos 6, muy bien. Obviamente para que me dijeran el menos 6 también debí de utilizar ley de los signos. Ley de los signos. Y entonces aquí me queda un más x, que ese no hay ninguna operación que hacer, entre un x menos 2 igual con un 8. Entonces vuelvo a repetir, lo importante es que entiendan jerarquía de operaciones, que ya fue lo primero que vimos en el curso, ¿no? Y que la vamos a utilizar siempre, jerarquía de operaciones es lo principal. Y entonces, otra vez me voy por jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, díganme cuál operación hago primero. La división, la resta, la suma, la división o la resta. Ahora sí la división. Pues no, porque si te das cuenta la división tiene aquí un paréntesis, la raya de fracciones es un paréntesis, y si te das cuenta dentro de este paréntesis hay restas y hay sumas. Por lo tanto, las restas y sumas hay que hacerlas primero antes que la división. Eso quiere decir entonces que debo de tomar en cuenta adicionalmente el concepto de términos semejantes. Y entonces ahora dime por favor, ¿aquí hay términos semejantes? ¿Aquí hay términos semejantes? El 6 y el x podría ser término El semejante. 6 y la x son términos semejantes, tienen la misma variable. El menos 6 y la x tienen la misma variable. ¿Cuáles son los elementos del menos 6? No, El elemento del menos 6 es el signo y el coeficiente. ¿Cuáles son los elementos de la x? El signo y la variable. Vuelvo a repetir, ¿estos dos tienen la misma variable? No. No, entonces no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, la x y el 6, pregunto, ¿en el numerador hay términos semejantes? No. Pues sí, sí hay términos semejantes, porque el término semejante es este con este. ¿Sí se dan cuenta que tienen la misma variable? Porque las dos son x. Entonces ahora díganme cuánto les da esa suma de términos semejantes, considerando que tienen el mismo signo, y por lo tanto, lo que debo de aplicar son leyes de los signos. Me voy a llevar a responder algo más. ¿Cuánto les da entonces el 3x más la x? 3x cuadrada. No, porque acuérdate que se aplica la ley de la suma. Y si tú tienes un 3x más x, no estoy multiplicando. Acuérdate que la multiplicación obedece a las leyes de los exponentes. Y en la multiplicación dejas la misma base y sumas los exponentes. Por lo tanto, en una suma no se aplican las leyes de los exponentes, porque lo único que debes de hacer es utilizar la ley de la suma. Si te das cuenta aquí, esta x tiene un coeficiente, y el coeficiente que tiene esta x es un 1. En otras palabras, tienes que sumar los números utilizando la ley de la suma o la ley de la resta. Como los dos tienen el Es 3x cuadrada. No, por lo que te había 4x cuadrada.
Tampoco, porque no estás aplicando ley de los exponentes. Solamente tienes que trabajar 4x. 4x, exacto. Solamente es 4x. ¿Por qué solamente es 4x? Porque lo único que hay que hacer es sumar el 3 de la x más el 1 de la x. Y 3 más 1 me da 4. Y como son términos semejantes, estamos hablando de la misma especie. Por eso solamente se deja el 4x y obviamente menos 6 entre x menos 2. Y todo esto igual a 8. Entonces, acuérdense, la ley de los exponentes solamente es en la multiplicación. Y si se habían dado cuenta, entre este 3x y esta x no hay multiplicaciones, hay una suma. Y como es una suma, aplico ley de la suma, pero jamás leyes de los exponentes. Insisto, esa imprecisión que me acaban de reflejar es porque alguien se los enseñó mal. Entonces, apréndanse bien los conceptos para que teniendo bien claros esos conceptos no haya ningún problema. Pero apréndanse los conceptos. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos? Son muchas cosas. Sí, son demasiadas, pero no tantas. Les digo, a lo máximo les enseñaré 500 conceptos, que si ustedes lo comparan con español, en español se tienen que aprender muchos verbos, muchas conjunciones, muchas pronombres, y ahí son como 5000 las cosas que se deben de aprender, y las manejan todos los días en el momento que están escribiendo, mandando un mensaje o platicando con sus compañeros, ¿no? Es la gran diferencia entre español y mate. Español me sirve para comunicarme, y mate es una simbolización, y a través de esa simbolización también me comunico. Bueno, ahora bien, ¿qué operación hay que hacer? Esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Por lo tanto, esta división tampoco la puedo hacer porque primero tendría que hacer la resta y primero que tendría que hacer esta resta. Pero la división que sí puedo hacer es la más grande. En otras palabras, puedo dividir este entero entre este número racional. Pero para dividir ese entero entre ese número racional, a este entero le debo de agregar 1 y entonces voy a hacer la división de fracciones. Y la división de fracciones, ya les había dicho que lo que debo de hacer es multiplicar los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Por lo tanto, díganme cuánto les da el producto de los extremos. ¿Cuánto les da el producto de estos extremos? ¿2x menos 2? No, lo voy a dejar indicado nada más para no meternos en conflictos. Me queda 2 que multiplica a la x menos 2. Acuérdate que ahí sigue una propiedad distributiva, o sea, el resultado adecuado debió de haber sido 2x menos 4. Pero lo voy a dejar indicado para que se les vaya haciendo costumbre que esa propiedad distributiva pues es siempre, ¿no? Entonces, el producto de los extremos es 2 por x menos 2. Y ahora, díganme cuánto les da el producto de los medios. En otras palabras, ¿cuánto me da el 1 por 4x menos 6? 4x menos 6. Exacto, me queda 4x menos 6. Entonces, otra vez, le voy por jerarquía de operaciones y díganme cuál es la operación que debo de hacer primero. La multiplicación. Exacto, y si hago la multiplicación, debo de aplicar la propiedad distributiva y obviamente también debo de aplicar la ley de los signos. Entonces díganme cuánto es 2 por x. 2 aquí. Ajá, y ahora díganme cuánto es este 2 por este menos 2. Menos 4. Ok, me queda menos 4 dividido entre el 4x menos 6 igual con 8. ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo todo fue operaciones y operaciones y operaciones y operaciones y operaciones y más operaciones, ¿no? Por eso, desde el primer día les dije jerarquía de operaciones, que se utiliza en aritmética y se utiliza en álgebra. Esa es la esencia de las matemáticas. Las instrucciones que te indican agregar, quitar o repartir. Entonces, ahora bien, por jerarquía de operaciones, esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Esta división no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Perdón, porque antes debí de haber hecho las restas. Eso quiere decir que ya no puedo hacer operaciones. Y entonces comienzo con operaciones inversas. Y entonces,
Si ustedes se dan cuenta que hay una división, ¿cuál es la operación inversa a la división? La multiplicación. Por lo tanto, este que está dividiendo debe de multiplicar al 8 por hacer la operación inversa. Recuerden que la operación inversa es la que me regresa al número original. Entonces, ahora sí, necesito que se esfuercen. Díganme, por favor, cuánto me da la multiplicación de este denominador por este miembro derecho, utilizando la propiedad distributiva. ¿Cuánto les da la multiplicación? 24x menos Menos 22. ¿cuánto es 6 por 8? 48. ¿Le Menos. quedaría negativo? Y queda negativo, muy bien, porque también estás utilizando leyes de los signos. Entonces utilizaste operación inversa, propiedad distributiva y ley de los signos. Y ya. Y entonces, ahora vamos a hacer otra vez operación inversa. ¿Por qué voy a hacer operación inversa? Porque esta resta no la puedo hacer y esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. A ver si son capaces de hacerlo. ¿Son capaces? Obvio, son capaces. Díganme, por favor, este 2x tiene un término semejante en el miembro derecho. ¿Cuál es el término semejante del miembro derecho? 24x. Muy bien, es 24x. Y como es 24x, yo debo de dejar esos dos en un solo lado a través de la operación inversa. Entonces, díganme, por favor, ¿qué me conviene más? Si aquí tengo un más, la operación inversa es resta. Eso quiere decir que estaría haciendo 24 menos 2x. Pero también puedo ver que aquí hay una suma y la operación inversa es la resta. Por lo tanto, la operación que tendría que hacer es 2 menos 24x. Por lo tanto, hay dos posibles operaciones inversas que yo puedo hacer. ¿Cuál es la que más me conviene? Pues la que más me conviene es la que me lleve a resultados positivos o que me deje la variable del lado izquierdo. Vamos a pensar en dejar la variable del lado izquierdo. Como voy a pensar en dejar la variable del lado izquierdo, quiere decir que la variable se va a quedar aquí. ¿Por qué se va a quedar ahí? Porque ya está del lado izquierdo. Entonces, la operación inversa la voy a hacer con esta. Aquí hay un más, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, díganme cuánto es la resta de 2x menos 24x. Utilizando obviamente la ley de la resta. Menos 22x. Muy bien, me queda menos 22x. Y eso ya lo tengo en el miembro izquierdo. Igual. Ahora, en el miembro derecho voy a hacer lo mismo, pero el que se va a quedar en el miembro derecho es el menos 48. Por lo tanto, la operación inversa va a ser sobre esta resta. La operación inversa a la resta es la suma. Eso implica que hay que sumarle 4 al menos 48. Díganme entonces cuánto es menos 48 más 4, obviamente usando la ley de la resta. Menos 44. Muy bien, me queda menos 44. Y entonces ya hice operaciones inversas, pero nunca pasé, porque la forma más mala de enseñar ecuaciones es pasa sumando y pasa restando. Nunca se hace eso. Realicen la operación bajo el concepto de términos semejantes y que lo pueden dejar los dos de un solo lado, unos de un lado, perdón, y los otros del otro lado. ¿Cuáles son unos? Unos son los que tengan incógnita y ¿cuáles son los otros? Los que no tengan incógnita. Y ahora por último, si ustedes se dan cuenta aquí hay una multiplicación, por lo tanto si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división. Eso implica que la operación inversa que van a hacer es dividir menos 44 entre menos 22, porque recuerden que la operación inversa, la multiplicación es la división. Por lo tanto, si ustedes mentalmente realizan la operación inversa, díganme cuánto es menos 44 entre menos 22. 2. 2, muy bien, porque voy a utilizar ley de los signos. Primeramente, la ley de los signos me lleva a que hay un menos entre menos, y menos entre menos me da más. Y luego, la división es repartir, y como yo puedo repartir 44 pesos
entre 22 personas, yo sé que eso me queda exactamente 2. Si no me queda exactamente, pues hubiera dejado el número racional. Conclusión, ese es el resultado y ya acabé la ecuación. Ya acabé la ecuación utilizando solamente el concepto de operaciones y operaciones inversas, pero jamás, nunca la mala idea que les dieron alguna ocasión, que era el pasar. Porque vuelvo a repetir, gracias a que muchos maestros enseñan pasar, gracias a eso, el 60% de la población deserta de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, de la superior, porque no tuvieron un maestro que amara ser docente y que les enseñara las cosas como debe de ser. Y por eso hay tanta deserción. Muy a diferencia en Europa. En Europa, como los maestros sí aman ser docentes y como sí enseñan como debe de ser, pues el niño va avanzando a tal grado que ustedes saben que en España, pues casi toda la población o es ingeniera o es maestra en ciencia o es doctor en ciencia, menos los inmigrantes son los que no tienen tan buena educación, pero pues en Europa es bien padre, que todos tienen arriba de licenciatura, ¿no? Y por lo mismo las familias en Europa son muy pequeñas, mucho muy pequeñas, es un hijo por familia, o a lo mucho, bueno, más bien a lo mucho es un hijo por familia. Hay algo curioso que ocurre en España, mi hermana vive en España, es que tú no puedes limpiar el parabrisas de tu coche. Tienes que llevar tu coche a un lugar especializado donde te limpien el parabrisas, porque si tú lo limpias en la calle, te multan, porque no puedes ejercer esa actividad, lo cual es muy, muy, muy bueno, ¿no? También otra de las cosas buenas en España es que si tú quieres comprar una pieza usada, o sea, de un coche que ya se desvalijó, pues vas solamente a un lugar y en ese lugar están todas las piezas de todos los coches que ya no sirven y que los desarmaron. O sea, no tienes que ir como que a diferentes tienditas, ¿no? Lo cual no ocurre en México, ¿no? Allá está más organizado todo, está más profesionalizado todo, pero eso obedece al nivel cultural, ¿no? El nivel cultural es el que ha elevado a los países del primer mundo. Entonces, por favor, esfuércense a tener el nivel cultural adecuado y no pensar que solamente es pasar y cancelar, porque obviamente no existe. ¿Sale bien? ¿Preguntas al respecto, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces, por favor, estudien mucho. ¿Qué es estudiar? Lean todos los días, lean todos los días, lean todos los días, lean todos los días. Y poco a poco van a entender bien los conceptos tal cual debe de ser, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra ecuación. Vamos a resolver otra ecuación. Y obviamente no, o sea, insisto, ¿no? Lo que les estoy enseñando son las cosas como deben de ser. Y que esto es un proceso de 12 años. O sea, lo que les estoy enseñando es lo que les debieron de haber enseñado bien en 12 años. Y como no se les han enseñado bien en 12 años, por eso les cuesta trabajo. Pero si ustedes se comprometen, en 90 días lo hacemos. No hay tanto problema, ¿no? Bueno, vámonos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 vamos a resolver otra ecuación. Vamos a poner una ecuación que sea un 1 entre x menos 2 más 7 igual a 3 sobre 4. ¿Sale bien? Entonces, si se dan cuenta, también esa es una ecuación. Es una ecuación que, ¿cómo me doy cuenta que es una ecuación? Porque hay una igualdad entre miembro izquierdo y miembro derecho, y en los dos miembros hay operaciones. Entonces, debido a eso me doy cuenta que es una ecuación, y por lo tanto, lo primero que debo de hacer es comenzar a hacer operaciones. Si hago operaciones, díganme, por jerarquía de operaciones, cuál es la primera operación que debo de realizar. Pues 7 se le debe de poner uno para poder comenzar, ¿no? Ok, muy bien, al 7 le agrego un 1 para que puedas hacer una suma de números racionales. Muy bien, y entonces si hago la suma de números racionales, lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Y entonces dime por favor, ¿cuáles son los denominadores que tú observas? Perdón, ¿cuáles son las bases que están en el denominador? ¿Cuáles son las bases? X menos 2. Exacto, la única base es x menos 2. Muy bien. Entonces de ahí resulta que para hacer la suma de fracciones, la suma de números racionales, lo que hago es dividir mínimo común múltiplo entre el denominador. Díganme cuánto es este mínimo común múltiplo entre este denominador.
¿Cuánto es x menos 2 entre x menos 2? Una. 1, muy bien. Y si dividen, perdón, y si multiplican 1 por este otro 1 que está arriba, ¿cuánto les queda? Una. 1, muy bien. Por lo tanto, aquí voy a escribir un 1. Y luego escribo la operación, que es una suma. Y a ver si ya lo podemos hacer. Díganme cuánto es x menos 2 entre 1. Una. No. ¿Cuánto es x menos 2 entre 1? X menos 2. Ok, y ahora ese x menos 2, utilizando propiedad distributiva, multiplíquenlo por 7. A ver si pueden. ¿Cuánto les da? Siete x Ajá, ¿qué más? menos 14. Muy bien, 7x menos 14. Entonces ahí ya me estoy saltando la propiedad distributiva. Más bien, no me la estoy saltando, sino ya lo estoy haciendo mentalmente. Entonces vayan agregando eso a su alargo cultural, ¿no? Pueden hacer muchos conceptos en un solo paso. Y entonces, otra vez, jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la primera operación que hago? Resolver los paréntesis del numerador. Ok, muy bien, pero resolver quiere decir realizar operaciones. Eso quiere decir que primero tienes que hacer las operaciones en el numerador. Y entonces, si tú observas en el numerador, tienes sumas y restas. Y si tienes sumas y restas, eso obedece entonces a términos semejantes. Por lo tanto, dime cuáles son los términos semejantes que hay en el numerador. De estos tres, ¿cuáles son términos semejantes? 14 y 1, menos 14 y 1. Ok, y como es menos 14 y 1, por lo tanto lo que debes de aplicar es la ley de la resta. Y si aplicas la ley de la resta, pues resulta que antes de comenzar con la ley de la resta, yo debo de escribir el 7x, porque el 7x tiene una variable, y luego me voy con los términos independientes. Ahora sí, hago la ley de la resta. Díganme cuánto les da 1 menos 14 utilizando la ley de la resta. Menos 13. Muy bien, es menos 13. Dividido entre x menos 2 igual con 3 cuartos. Ahora platíquenme. ¿Esta x se puede cancelar con esta x? No. No. Porque no existe la cancelación. Además, la raya de fracción es un paréntesis y me dice que primero haga la resta, y como la resta no se puede hacer, no puedo hacer la división. Lo mismo aquí. Hay una resta y como no se puede hacer la resta, eso implica que no puedo hacer la división. Y como no puedo hacer ya ninguna operación, porque no se puede hacer esta división, entonces lo que voy a hacer ahora son operaciones inversas. Y la operación inversa me dice, aquí hay una división. Por lo tanto, este x menos 2 va a multiplicar al numerador, solamente al numerador. Y este 4 va a multiplicar al numerador. Entonces, si cada uno de los denominadores va a multiplicar al numerador y voy a utilizar la propiedad distributiva y todo lo puedo hacer ya mentalmente, díganme por favor cuánto les da el resultado de hacer la operación inversa, esas dos operaciones inversas. Vuelvo a repetir, este denominador va a multiplicar al numerador y este denominador va a multiplicar al numerador. Díganme cuánto les da el resultado. Considerando la propiedad distributiva, ¿no? 4x menos 6. No, porque acuérdate que debes de multiplicar este 4 por el 7x y este 4 por el menos 13. Ahí estás aplicando la propiedad distributiva. Entonces, si multiplicas, ¿cuánto te da lo que te acabo de decir? ¿No se multiplicaba primero el x menos 2 por el 3? Ah, ok, muy bien. Entonces, si primero haces, eso quiere decir que me vas a dar el resultado del miembro derecho. Y como tú dijiste, es 3x menos 6. Muy bien, ya hiciste una operación inversa. Ya hiciste este denominador por este numerador. Ahora hay que hacer la siguiente operación inversa de una vez. Dime cuánto es este denominador por este numerador.
28x Ajá, es 28x. Muy bien, y luego menos 52. menos 52. Muy bien, muy bien. Entonces, en un solo paso hice dos operaciones inversas. Y entonces volvemos a lo mismo. Como no puedo hacer la resta porque no son términos semejantes y no puedo hacer la resta porque no son términos semejantes, entonces vuelvo a hacer operaciones inversas. Y la operación inversa va a obedecer al concepto que yo tengo de términos semejantes. Y el término semejante quiere decir que debo dejar de un lado los que se parecen y del otro lado los que se parecen. Por lo tanto, vamos a dejar a la x aquí y eso implica que aquí hay una operación suma. Eso quiere decir que hay que restarle 3x al 28. Y si yo le resto 3x al 28, x, díganme cuánto queda. 25x. Muy bien, realizo la operación y me queda 25x. Jamás estoy pasando. Y lo mismo, voy a dejar al término independiente del lado izquierdo. Y lo que voy a hacer es que aquí hay una operación resta. Por lo tanto, le voy a sumar 52 al menos 6. Pero obviamente para hacer eso debo de estarme avalando de la ley de la resta. Acuérdense, si son signos diferentes, se restan los números y se deja el signo del mayor. Eso quiere decir que si aquí tengo menos 52, la operación inversa va a ser una suma y le voy a sumar 52 al 6. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? ¿46? Muy bien, más 46. Acuérdense que siempre hay que decir primero el signo más 46. Obviamente el más no se escribe y nada más sería 46, pero procuren siempre decir el más o el menos. Y entonces me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, por lo tanto, como no puedo multiplicar el 25 por la x porque no son elementos que se parezcan, lo que hago es otra vez operación inversa. Y eso quiere decir que este 25, obviamente con su signo positivo, va a dividir al 46. Y como no puedo hacer la división, porque recuerden que dividir es repartir, entonces lo único que escribo es que la x son 46/25avos, porque no puedo repartir. Hace ratito fue muy bonito porque pude repartir 44 entre 22, pero ahorita no me quedó tan linda, me quedaron números racionales, y entonces lo único que yo pensaría es que este número se pudiera simplificar. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, si yo pienso dividir entre 2, el de arriba sí se puede por criterios de divisibilidad, pero el de abajo no se puede porque termina en 5. Si yo pienso en 3, tendría que sumar 4 más 6 que me da 10. No es múltiplo de 3, no puede ser divisible entre 3. Y el 46 no puede ser divisible entre 5 porque no termina en 0 o en 5. Por lo tanto, se deja así y ese es el resultado de la ecuación que les había puesto hasta acá y que toda se resuelve solamente con jerarquía de operaciones, operaciones inversas y operaciones. Nada más. No hay ningún otro concepto que agregar más que lo que hemos visto en el curso. Propiedad conmutativa, propiedad distributiva, suma de números racionales, términos semejantes, leyes de los exponentes cuando sea necesario, etcétera, 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 etcétera. ¿Preguntas, jóvenes? Ah, profe. Ok. Entonces vamos a hacer una última ecuación antes que entren con español. Y aquí les vamos a poner un 3 menos 5 que multiplica a x menos 4 igual a un 2 menos 8 que multiplica a un 2 menos x. Y entonces, si se dan cuenta otra vez, lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, díganme cuál es la operación que hago primero. La multiplicación. Muy bien, entonces para hacer la multiplicación hay que aplicar la propiedad distributiva, porque tienes que multiplicar el menos 5 por la x y por el menos 4, o sea, se distribuye la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Y también acá es el menos 8 por el minuendo que es 2 y por el sustraendo que es menos x. Obviamente para aplicarlo, para hacerlo utilizaste propiedad distributiva y también leyes de los signos. Por lo tanto, díganme cuánto debo de escribir.
3, ¿qué más? Menos 5x Ajá. ¿Qué más? más 20. Muy bien. Igual con... Sería ahí 2. Sí. Luego... Menos 16 Ajá. Y luego... más x. No. Más 8x. Más 8x. Muy bien. Más 8x. Muy bien. ¿Sí te diste cuenta que hasta te dio risa? Porque por ahí te comiste un concepto. Entonces, ahí llega Sí. cuando uno se empieza a divertir con las matemáticas, ¿no? Porque te das cuenta que haces cosas que no debes de hacer. Por eso, en buen plan, ¿no? Luego los maestros nos reímos de los alumnos, pero no nos reímos del alumno. Nos reímos de la imprecisión que tienen, porque luego dicen, no puede ser posible, ¿no? Pero eso se debe nada más a imprecisiones. Y fíjense lo bonito de esto, ¿eh? Puedo hacer... ¿Qué operación puedo hacer ahorita? Términos semejantes. Ok, suma de términos semejantes. Y si voy a hacer la suma de términos semejantes, debo de pensar en ley de la suma y ley de la resta. Por lo tanto, dime, del lado izquierdo, en el miembro izquierdo, ¿cuáles son los términos semejantes? Más 3 y más 20. Muy bien, esos son los términos semejantes. Por lo tanto, si aplicas la ley de la suma, ¿qué escribo en el miembro izquierdo? Más 23. No, primero escribo... Menos 5. ¿Eh? Ajá, primero escribo el menos 5x y luego escribo el No, menos bueno, sí. 23. Exacto, por orden, ¿no? Y entonces vámonos al miembro derecho. En el miembro derecho hay términos semejantes, y si hay, ¿cuáles son? Menos 2 y 16. Ok, pero es el 2 y el menos 16, por lo tanto es ley de la resta, y si hago ley de la resta, díganme qué debo de escribir. Menos 14. Ok, pero lo primero que debo de escribir es el 8x, porque primero va la variable y luego va el término independiente, que como me dijeron es menos 14. Entonces fíjense cómo ya se va repitiendo todo, o sea, todo se repite. Eso es lo bonito de las mates, que siempre se repite todo. Y entonces le sigo con operaciones inversas. Recuerden que aquí fue jerarquía de operaciones, de donde decidimos que era suma de términos semejantes. Y entonces aquí me doy cuenta que los términos semejantes voy a dejar este del lado izquierdo. Eso implica que aquí hay una suma, la operación inversa es la resta. Así que díganme cuánto es menos 5x menos 8x, obviamente utilizando la ley de la suma. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto es menos 5x y con la operación inversa menos 8x? ¿Cuánto es menos 5x menos 8x? Menos 13x. Muy bien, porque estoy usando los términos semejantes y estoy usando la ley de la suma. Entonces me queda menos 13x. Muy bien, porque estoy usando la ley de la suma debido a que los dos son con el mismo signo. Y entonces la última operación inversa obedece que hay un más 23 y voy a hacer la operación inversa que me resulta que es un menos 23. Por lo tanto, díganme cuánto es el menos 14 que tengo en el miembro izquierdo menos el 23, usando obviamente la ley de la suma porque tienen el mismo signo. ¿Cuánto les queda? Menos 37. Muy bien, me queda menos 37. Y entonces aquí escribo el menos 37. Y por último, nada más hay que aplicar la operación inversa. Y si yo realizo la operación inversa, resulta que aquí hay una multiplicación. La operación inversa es una división. Obviamente se obedece a ley de los signos. Y me va a quedar que la x es menos entre menos me da un más. Y entonces debo de escribir solamente el 37, que aquí lo escribí medio feo. Hay que escribir el 37 entre el 13 y como no se puede dividir, pues ahí se queda. Y ese es el resultado. Entonces solamente fue operaciones y operaciones inversas. Y si se dan cuenta, en un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, se acabó una ecuación que a veces en la secundaria la hacíamos como en 25 pasos, porque el maestro no sabía explicar los conceptos adecuados. Y siempre decía, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa,
y lo cual pues ni existe, ¿no? ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Ok, sale bien. Entonces dejo de compartir, también dejo de grabar.